Mis amados hermanos, muy buenos días a todos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que continúen gozando de esa gracia, de esa fidelidad que solamente nuestro Dios nos puede otorgar al permitirnos ver este nuevo día, un nuevo amanecer. Y si usted está escuchando este audio más tarde, pues también porque Dios nos da su gracia a través de continuar con su fidelidad durante todo este día y en todo lo que hacemos, Él nos dirige y todo Él nos prospera. Así que mis amados hermanos, con esta gratitud de nuestro corazón les saludo y vamos a dar continuidad con las explicaciones bíblicas de este día. Y ahora nos correspondió, hermanos, leer Levítico capítulos 3 y 4, Proverbios 16 y Salmo 47. Y para el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Nos centraremos, hermanos, entonces, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, siempre es importante recordar las disposiciones, los orígenes desde el Antiguo Testamento. Y vimos pues en Levítico cómo es una continuidad de Éxodo en su parte final. Todo este libro estará hablando acerca de la manera en que el pueblo debía acercarse a Dios. Y hoy vemos en estos dos capítulos dos tipos de ofrendas. Así que voy a leerle, mis amados hermanos, en Levítico en el capítulo 3, solamente los primeros dos versículos, que dice así: Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. De manera, hermanos, entonces, que vemos estos dos tipos de ofrendas. El capítulo 3 va a describir la ofrenda de paz, que es también llamada ofrenda de comunión. El nombre hebreo, hermanos, de esta ofrenda va a estar relacionado con la palabra shalom, que significa paz, bienestar. Este sacrificio era único, ya que el adorador y su familia podían comer gran parte, y solamente parte de la ofrenda se les daba a los sacerdotes. Como vimos ayer, se quemaba en el altar también. Es un sacrificio que se produce cuando alguien busca la bendición de Dios o celebra las bendiciones recibidas. Y se ofrece para enfatizar una oración solemne, es decir, como si fuera un voto. Esto cuando la oración es respondida o simplemente por gratitud era ofrecida esta ofrenda. Por otro lado, el capítulo 4 nos describe la ofrenda por el pecado. Moisés presenta su instrucción al pueblo con respecto al pecado o la ofrenda de purificación. Porque mientras la mayoría de los sacrificios hacen expiación por el pecado hasta cierto punto, la purificación, hermanos, va a ser la preocupación principal de esta ofrenda por el pecado. Porque el pecado y la inmundicia hacen, hermanos, que una persona no sea apta para estar en la presencia de Dios. Y también contaminaban el santuario en esa época, haciendo que sea imposible que Dios more ahí. Porque es un Dios santo, y siendo un Dios santo, como dijimos ayer, no puede ver el pecado. De modo que esta ofrenda por el pecado estaba diseñada para hacer frente a este aspecto del pecado mediante la purificación del santuario. Ahora, la característica distintiva de esta ofrenda va a ser el uso que se le da a la sangre del sacrificio. Ahora, hermanos, entonces recordamos pues que estas ofrendas las presentaba el sumo sacerdote. Y en el caso, el cordero se debía elegir uno sin defecto, el más caro. Hermanos, ahora nuevamente, recordamos que todo esto era en el tiempo y época original, pero no suficiente. Todo era temporal, era una sombra de lo que venía de acontecer en el Nuevo Testamento, lo que apuntaba hacia la realidad. Aquel sumo sacerdote que haría un único sacrificio voluntario y perfecto y suficiente, y sobre todo, hermanos, eterno, el Cordero de Dios. Ese mismo Dios que se ofreció y se entregó a sí mismo, llevando la culpa de su pueblo, entregándose por él. Jesús como sumo sacerdote. Ayer hablamos de su nacimiento, y es importante, hermanos, no solamente recordar la promesa de Dios cumplida, el nacimiento del Mesías, sino recordar su propósito y la enseñanza que obtenemos de ello también.
porque el nacimiento virginal que veíamos ayer, hermanos, sostiene que fue el resultado de una concepción milagrosa, donde esta mujer joven concibe un bebé sin la participación humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Este nacimiento de Cristo nos dice mucho acerca de su naturaleza, pues el hecho de haber nacido de una mujer muestra que era verdaderamente humano y que se hizo uno de nosotros, aunque no era con nuestra misma naturaleza, porque en el caso de Jesús no incluía el pecado, como en el caso de nosotros que nacemos con el pecado original. También este nacimiento se relaciona con la deidad de Cristo, y lo vimos anteriormente al presentarse el ángel a la joven virgen, cuando da su respuesta a la pregunta de cómo acontecería todo eso, y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será llamado Hijo de Dios. Y más adelante añade lo que vimos ayer: porque nada hay imposible para Dios. De manera, hermanos, que hoy podemos ver algunos puntos importantes. Como hemos mencionado ya desde el principio, y usted recordará, estamos aprendiendo acerca de las disciplinas espirituales, y este año juntamente con la iglesia nos enfocamos a la oración. Como hemos aprendido ya acerca del lenguaje de Jesús, hoy veremos un lenguaje más. Y en esta ocasión, mis amados hermanos, es importante entender cómo desde el Antiguo Testamento se nos describen maneras en que el pueblo se acercaba a Dios con ofrenda. Cómo eso apuntaba a la realidad hoy en Jesús. Esta palabra se hizo uno de nosotros. Describe más que la habitación de Jesús, hecha realidad. Describe pues la encarnación propia de ese Dios soberano, ese Rey encarnado en Jesucristo. El capítulo 3 de Lucas que leímos comienza en los versos del 1 al 3 mencionando un tretarca, hermanos. Y un tretarca es una especie de príncipe insignificante. Voy a leer esos versículos del 1 al 3 en la versión Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tretarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de la región de Ituria, y Tiaconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es lo que dicen estos primeros 3 versículos. De manera que se menciona un tretarca, y es una especie de príncipe insignificante, en este caso Herodes, y Herodes es aquí Herodes Antipas. La región de Felipe que se menciona ahí está de alguna manera, hermanos, al noreste del mar de Galilea. Y aquí lo que podemos resaltar es que los judíos, hermanos, tenían solamente un sumo sacerdote a la vez. Los judíos tenían solamente un sumo sacerdote a la vez. Anás ya había sido destituido por los romanos, y en su lugar nombraron a Caifás, quien era yerno de este sacerdote anterior, Anás. Y estos romanos se encargan, hermanos, de que Caifás ejerciera las funciones oficiales. Sin embargo, muchos judíos todavía consideraban a Anás como el verdadero sumo sacerdote. Ahora, la palabra que predicaría Juan no era palabra suya, hermanos, el mensaje que llevaría Juan, sino la palabra dinámica de Dios mismo. Como dice el versículo 3, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y aquí los judíos, hermanos, bautizaron a los gentiles que querían formar parte del pueblo de Dios. El aguijón en la práctica de Juan fue su llamado a que los judíos se sometieran a lo que ellos consideraban apropiado solamente para los gentiles. Vamos a leer nuevamente de los versículos siguientes, ahora del versículo 4 al versículo 8. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías.
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él les bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Juan, hermanos, buscaba un cambio de corazón en los judíos. Al día de hoy podemos reconocer, hermanos, que también nosotros necesitamos un cambio de corazón. Los 4 evangelios agregan Isaías, el capítulo 40, en los versículos 3, en su primera parte, pero aquí solo Lucas añade los versículos 4 y 5, enfatizando la salvación de Dios a toda carne, es decir, tanto a judíos como a gentiles. Se dirige una fuerte advertencia a aquellos que reclaman a Abraham como padre, porque rastrear la descendencia no va a librar de la ira venidera a nadie que no viva de acuerdo con la ley de Dios. Por eso, hermanos, es importante comunicarnos y comunicar el mismo lenguaje. Estamos aprendiendo el lenguaje de Jesús. Ahora, en los versos del 11 en adelante, se van a describir ejemplos de lo que para esta multitud eran frutos dignos de arrepentimiento. La túnica era una prenda interior, normalmente solo se usaba una, y Juan sugiere aquí que quien poseía 2 debía dar una a quien no lo tenía. En relación más adelante con los impuestos o los recaudados de impuestos, había una fuerte tentación, hermanos, de enriquecerse recolectando mucho más de lo que era razonable. Aquí Jesús se sienta a la mesa con ellos porque habían sido excluidos estos hombres recaudadores de impuestos. Pero Jesús se sienta a la mesa con ellos y el contacto con él, hermanos, transforma sus corazones ávaros. Finalmente, aunque las advertencias de Juan sobre el juicio son abrumadoras, en el centro del mensaje, preparando el camino, hay buenas nuevas, hay buenas noticias, anunciando la inminente llegada de quien otorgaría el Espíritu Santo, el regalo prometido de los últimos días. Y aunque Jesús es nacido sin pecado, Él se identifica a sí mismo con los pecadores al someterse a su bautismo. Algo, hermanos, aquí a resaltar es que Jesús en su bautismo continuó con uno de sus hábitos principales, un hábito espiritual, pues durante su bautismo Él permanecía en oración. Y esta oración de Jesús es mencionada solamente por Lucas, quien va a tomar nota especial de este hábito de Jesús, y lo podrá usted ver más adelante en los capítulos 9, verso 18, en el capítulo 10, versículo 21, en el capítulo 11, versículo 1, por mencionar algunos del Evangelio de Lucas. Cada uno de los 4 evangelios, hermanos, nos dice que el Espíritu Santo se manifestó en ese momento en Jesús. Y más adelante se menciona cómo se dirige Dios a él. Mi hijo eres tú. El Padre ahora declara públicamente la identidad de Jesús y agrega una alusión como siervo elegido del Señor, en quien mi alma se complace. Recordemos este término hebreo, ruaj, y griego, neuma. Hebreo ruaj y en el griego neuma, para referirse al aliento, al espíritu. De modo que este siervo ha recibido, hermanos, el Espíritu para cumplir los propósitos de Dios a través de su sufrimiento obediente. Por lo tanto, Jesús cumple tanto las profecías acerca del Hijo de Dios que reinará sobre la tierra, como del siervo mesiánico, del Señor quien sufrirá por su pueblo. De manera, hermanos, entonces, que aunque las advertencias de Juan sobre este juicio son abrumadoras, en el centro del mensaje, Juan preparando el camino, también da buenas nuevas, buenas noticias, anunciando la llegada de quien iba a otorgar el Espíritu Santo, ese regalo prometido de los últimos días. Y ese es el lenguaje que hemos de hablar, lenguaje del Espíritu, mis amados hermanos. Recordamos el hábito de Jesús, que es la oración. Durante todo este año, mis amados hermanos, estaremos hablando acerca de la oración. Y la palabra dice que hemos de orar en el Espíritu.
Quizás hoy nos encontremos en dificultad con advertencias, pero siempre hay buenas noticias. Y Jesús ha llegado con el Espíritu Santo, ese regalo prometido. Nos invita a seguir su ejemplo a través de la oración, mantener ese hábito de la oración orando en el Espíritu. Y esas palabras, hermanos, que fueron dichas por el Padre a Jesús, mi Hijo eres tú, declarando públicamente la identidad de Jesús, nos invitan a que también nosotros como hijos de Dios públicamente declaremos nuestra identidad como hijos de Dios. Solamente lo lograremos a través de dejarnos dirigir por el Espíritu de Dios. Pero también, hermanos, esta añadidura que Dios hizo al reconocer públicamente a Jesús como Salvador y como siervo elegido del Señor, dice, en quien mi alma se complace. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queremos y deseamos escuchar esta palabra, complacer a nuestro Dios? Pero si recordamos el término hebreo, roaj, y en el griego neuma, que se refiere y significa aliento o espíritu, una manera para poder complacer el Espíritu de Dios es hablar también en el mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu de Dios. De modo que, hermanos, hemos recibido ya el Espíritu Santo a través de la creación, ese roaj, ese aliento. Así como Jesús cumplió los propósitos de Dios a través del sufrimiento obediente, también nosotros hoy podamos ver cada vez que nos encontremos en advertencias de juicio, en dificultades, verlo como una oportunidad para hablar el mismo lenguaje, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cumplir así con los propósitos de Dios. Y pese a las dificultades, por más imposibles que se vean al ojo humano, recordar que nada hay imposible para Dios. Por más que se vea que estamos sufriendo, hay un propósito de Dios. Y recordar a aquel que se encarnó en nosotros, ese mismo Dios que reina sobre la tierra. Ese mismo Mesías, que es quien sufre por su pueblo, llevando nuestros pecados y dándonos siempre la respuesta a nuestras oraciones. Así que hoy le invito, mi amado hermano y hermana, a que podamos tomar esta palabra y ahora en nuestras oraciones comencemos a hablar el lenguaje del Espíritu. Y en nuestra vida cristiana hagamos de la oración un hábito y de ese hábito hagamos un estilo de vida. Mis amados hermanos, que sea de bendición esta reflexión bíblica para cada uno de ustedes y su familia. Pongamos por obra lo que aprendemos cada día. Hablemos el lenguaje de Jesús, hablemos el lenguaje del Espíritu y aprendamos en la escuela de Jesús a través de la obediencia fiel y perfecta a los mandatos divinos. Mi amado hermano, todo eso traerá bendición de generación en generación. Le dejo pues con esta reflexión. Pase un excelente día. Saludos a su familia y que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia día con día. Un fuerte abrazo a todos y si mañana Dios lo permite, nos podamos ver en otra reflexión bíblica para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendiga.